Esta es la isla Sentinel del Norte, uno de los lugares más misteriosos del mundo y hogar de una tribu que lleva más de 60.000 años aislada. La isla Sentinel del Norte hace parte de las Islas Andamán, un archipiélago de la India. Visitarlas está prohibido. Sin embargo, en 2018, un estadounidense contrató de forma ilegal a un pescador local para que lo llevara hasta allí. Navegaron de noche para esquivar las lanchas que patrullaban el perímetro del inexplorado territorio. Si los atrapaban, ir a la cárcel sería la menor de las preocupaciones. John Allen Chau llevaba años planeando este viaje. Estudió al detalle la poca información recopilada sobre la tribu y se aventuró a su encuentro. Nadie conoce su lenguaje, su origen o denominación verdadera. Solo una cosa es cierta: son feroces y hostiles con cualquier intruso. Después de muchas maniobras, John y el pescador evadieron la patrulla militar y llegaron a la costa, donde el joven continuaría solo su viaje en kayak. Al tocar tierra firme, fue recibido como se esperaba, con hostilidad. A pesar de sus esfuerzos por brindarles obsequios y emular el lenguaje nativo, la situación escaló al punto de ser atacado con flechas. Sin intimidarse con el recibimiento, regresó a su embarcación para intentarlo de nuevo al día siguiente. Authorities say the 26-year-old was killed, possibly by bow and arrow, on what police described as a misplaced adventure in a highly restricted area. ¿Cómo vivió sus últimas horas este intrépido turista? ¿Por qué estaba tan obsesionado con la tribu? ¿Y cuál fue el error que le costó la vida? La Sentinel del Norte cubre un área de solo 72 kilómetros cuadrados, ligeramente más grande que la isla de Manhattan. Por su tamaño, los colonizadores europeos no se interesaron en ella. En el siglo XIX, las autoridades coloniales del Reino Unido establecieron una base a pocos kilómetros de Sentinel del Norte. De inmediato, los indígenas comenzaron a morir por enfermedades contra las cuales no tenían inmunidad. Por fortuna, la tribu no se extinguió. Es muy poco lo que se sabe de ellos. Sin embargo, por su piel oscura y baja talla, es posible que llegaran a la isla durante las primeras migraciones africanas, hace unos 60.000 años. Y debido a su aislamiento, viven en condiciones bastante primitivas. Se cree que aún cazan jabalíes y pescan con arco, aunque mitos extraños los acusan de canibalismo. En el siglo XIII, el famoso explorador Marco Polo los describió como un pueblo violento y cruel que comía lo que podían atrapar. En 2006, un par de pescadores furtivos encallaron en las costas de estas aguas y desaparecieron. La hipótesis que circula es que los sentineleses los asesinaron con hachas artesanales y los sepultaron en la playa. Todo intento por recuperar sus cuerpos fue respondido con violencia por parte de la tribu. La isla está protegida por la Ley de Tribus Aborígenes de 1956, la cual prohíbe que cualquier persona ingrese a su territorio o se acerque a menos de 10 kilómetros. El objetivo es proteger a los sentineleses de enfermedades modernas para las que no desarrollaron inmunidad. Y con respecto a John, aunque conocía las normas, pasó cerca de una década planeando su viaje. Su esperanza era traducir la Biblia al idioma de los sentineleses. Por supuesto que era un buen reto para cualquier joven misionero entusiasta, pero terminó en tragedia, y desde entonces nadie más ha querido volver a intentarlo. Empezó a prepararse para la travesía con capacitaciones médicas, fortaleciendo sus habilidades para acampar y visitando las Islas Andamán. Todo esto 3 años antes de emprender su última expedición. Finalmente, para el 14 de noviembre de 2018, había sobornado a un pescador quien lo llevaría de contrabando a la isla. Llegaron al día siguiente, pero no logró establecer contacto. Fue obligado a dar marcha atrás a punta de flechas y alaridos.
Creo que la moraleja es que cuando una comunidad desconocida y aislada te dispara con sus arcos, lo mejor es dejarla tranquila. No obstante, John regresó al día siguiente. Antes de desembarcar, escribió un mensaje para sus padres en su diario. Luego de la violenta acogida del día anterior, era consciente que podía morir y les pedía no culpar a los sentineleses. No hay registro de lo que vivió el 16 de noviembre, pero en la noche del 17, el pescador regresó para ver cómo iba y se encontró con los sentineleses arrastrando el cadáver de John por la arena. Tras el fallecimiento de John, el pescador fue apresado y las autoridades no estaban seguras de acusar a la tribu de asesinato. Hasta ahora, nadie ha sido imputado y el cuerpo sigue sin poder ser recuperado. Steve Irwin, el popular cazador de cocodrilos, pasó su vida manipulando varias de las criaturas más peligrosas del mundo. Y la mañana del 4 de septiembre de 2006 no fue la excepción. Acompañado por su equipo de filmación, divisó una enorme raya toro de casi 2,5 metros de ancho. Intrigados por el animal, se metieron al agua y empezaron a grabar. Pero en cuestión de segundos, la aventura dio un giro aterrador. Cuando Steve se le acercó, la raya se empezó a alejar. Su camarógrafo y amigo de toda la vida, Justin Lyons, la siguió con la cámara. Pero cuando volvió a enfocar a Steve, lo vio envuelto en un mar de sangre. La raya lo había picado en medio del pecho. Todos sabían que había que reaccionar rápido. Steve estaba perdiendo demasiada sangre en el mar, y eso complicaría aún más las cosas, porque además de la herida, iba a atraer tiburones. A varios metros del bote inflable, Steve luchaba por su vida sin poder nadar, pero el equipo alcanzó a arrastrarlo a bordo antes de que apareciera un tiburón. Sin embargo, ya fuera del agua comprendieron la gravedad de la situación. Steve tenía un descomunal aguijón de 30 centímetros clavado en su pecho, muy cerca del corazón. Con desespero, Justin intentaba mantenerlo despierto mientras corrían en busca de ayuda. «Piensa en tus hijos, Steve», le decía al legendario cazador de cocodrilos para que aguantara. Pero Steve solo pudo murmurar «Me estoy muriendo», antes de desmayarse. El cazador de cocodrilos tenía una regla de oro con su equipo: jamás dejar de grabar, sin importar lo que pasara, ni siquiera si moría. Entonces, ¿qué pasó con esas fatídicas imágenes? ¿Se filtraron alguna vez? ¿En realidad Steve arrancó el aguijón de su pecho? ¿Y fue su culpa el trágico accidente? Scene one, take one. And someone goes, Mark. Mark. En 1992 y a sus 30 años, Steve Irwin alcanzó fama mundial gracias a su programa El Cazador de Cocodrilos. Creció rodeado por criaturas australianas salvajes. Sus padres fueron reconocidos conservacionistas, fundadores del Parque de Reptiles Birwa en Queensland, que con el tiempo se convirtió en el visitado zoológico de Australia. A muy temprana edad, su papá le enseñó a manipular todo tipo de animales, incluso los más peligrosos. Acompañó a su padre en múltiples expediciones para reubicar cocodrilos y mantenerlos a salvo de los humanos y las manos de cazadores furtivos. A los 9 años, se sentó sobre la espalda de un cocodrilo por primera vez. 2 décadas después, esta técnica sería reconocida como la marca registrada de Steve Irwin. Please welcome Steve Irwin. That's a good boy. Gotta be fair. Gotta be fair. Quizá el reproche más severo que enfrentó Steve surgió en 2004, cuando se le ocurrió alimentar a un cocodrilo de 4 metros, mientras cargaba en el otro brazo a Robert, su hijo de apenas 4 meses. Steve Irwin ya no es el cazador de cocodrilos favorito de Australia. De hecho, ha recibido críticas en todo el mundo.
Esta noche, incluso sus fans se preguntan si llegó demasiado lejos. El cazador de cocodrilos se pone en riesgo todo el tiempo. Ha luchado con caimanes, jugado con serpientes venenosas, pero ¿esto ya es demasiado? Mira esto. Está exponiendo al bebé cerca a un animal mortal solo por entretenimiento. Yo levantaría cargos sobre él. Varias instituciones de protección calificaron el incidente como abuso infantil, provocando una investigación a cargo del Departamento Familiar de Queensland. Al final, el gobierno no presentó cargos, aunque Steve prometió que nunca volvería a poner en riesgo a sus hijos. Pero sus electrizantes trucos no cesaron. Luego de su fallecimiento, muchos críticos cuestionaron si el letal incidente sucedió porque Steve hizo algo para provocar a la raya o si se trató de un accidente aislado. Según el camarógrafo Justin Lyons, Steve no hizo nada malo y fue solo un trágico acto natural. Mientras filmaban el documental Ocean's Deadliest en la Gran Barrera de Coral de Australia, Steve y su equipo esperaban encontrar tiburones tigre, pero no tuvieron suerte. Sin embargo, divisaron una gigantesca raya toro. Justin y Steve renunciaron a la idea de ubicar tiburones tigre y decidieron recopilar imágenes para un proyecto televisivo protagonizado por su hija llamado Bindi, la niña de la selva. Tras varios minutos de grabar a Steve nadando junto a la raya, optaron por capturar una última escena con el animal alejándose. Para lograrlo, hicieron lo usual: posicionar la criatura entre Steve y la cámara, pero nunca imaginaron que al emprender la huida, podría nadar por debajo de Steve y picarlo en un instante. Pero así fue. La raya clavó su aguijón en el pecho de Steve y siguió su camino. Las rayas son por lo general criaturas dóciles que huyen despavoridas cuando se sienten amenazadas. Solo atacan en defensa propia. La hipótesis de Justin es que la sombra de Steve a esa hora del día hizo que la raya lo confundiera con un tiburón, uno de sus depredadores más temibles. ¿Y qué pasó con el aguijón? El primer rumor que empezó a circular fue que Steve habría sobrevivido de no haber extraído el aguijón de su pecho. Estas púas poseen dos filas de puntas invertidas para sujetar con firmeza la carne de sus presas. Habría sido imposible para Steve extraerla, sobre todo considerando que estaba prácticamente inconsciente. El cazador de cocodrilos australiano Steve Irwin ha muerto durante una expedición de buceo en Australia. El mundo perdió hoy un gran ícono de la vida salvaje. Los fanáticos de Steve estaban devastados por su muerte e Internet explotó con rumores de que las imágenes de su accidente habían sido filtradas. Sin embargo, aunque Steve hubiese querido que las tomas de su muerte se exhibieran ante el mundo, su esposa Terry prefirió no hacerlo. Cuando la policía revisó la grabación, le insistió a la familia que lo mejor era destruirla, lo cual confirma que todas las versiones que circulan en la web son falsas. Timothy Treadwell amaba los osos grizzly. I love you. Presumía haber forjado un vínculo único con una manada en Alaska. Pero esto duró solo hasta el momento cuando se lo comieron vivo. Al final de una expedición de rutina, su novia Amy lo escuchó gritar fuera del campamento. Los mismos osos con los que había compartido sus últimos 13 años lo estaban haciendo pedazos. Y no tardarían en atacarla también a ella. Al día siguiente, el piloto que estaba contratado llegó para recogerlos, pero tan pronto sobrevoló la zona, supo que algo andaba mal. Al principio creyó que la pareja se había ido, hasta que vio a un grizzly mordisqueando algo inusual, un costillar humano. Retrocedió con cautela y pánico y llamó a los guardaparques, quienes exploraron la lúgubre escena y recolectaron lo que sería identificado como los restos de Amy y Timothy. Fue necesario sacrificar a un par de osos y en sus estómagos hallaron más restos humanos. Pero durante la investigación de esta tragedia, las autoridades descubrieron algo mucho más siniestro que los cadáveres destrozados de la pareja. Sus últimos instantes habían quedado grabados. El aclamado documentalista y cineasta Werner Herzog es uno de los pocos que ha escuchado el audio. Truly, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. Aunque jamás se divulgó públicamente,
Se rumora que la grabación se filtró en las profundidades de Internet. Volveremos a esto más adelante, porque primero debemos entender qué sacó de quicio a estos animales. ¿Por qué le dijeron a Timothy que se alejara de los osos antes de octubre? ¿Cuántas veces le habían advertido que corría peligro? ¿Y por qué estaba grabando su cámara justo mientras lo devoraban? La fascinación de Tim por los osos no era un secreto, como tampoco lo era su feroz activismo a favor de su conservación, denunciando airadamente las amenazas que enfrentan, a veces reales y a veces exageradas. In Yellowstone, they're trying to delist the bear right now. Really? Yes, and as soon as it's delisted from the threatened list, they're going to begin a sport hunt, just a thrill kill. De joven, Timothy nunca encajó en la sociedad. Abandonó sus estudios universitarios y se enredó en una espiral de alcoholismo, abuso de sustancias y manejo irregular de armas. A los 32 años, durante su primer viaje a Alaska, encontrarse con un grizzly le dio una sensación de propósito y pertenencia que jamás había experimentado. Se sintió como uno de ellos y dejó las drogas para siempre. Desde entonces, regresó cada año para documentar sus encuentros con las enormes bestias en videos que no tardaron en captar la atención de los medios y de las autoridades. Aunque carecía de entrenamiento formal, creía que una conexión especial lo hacía parte de esa comunidad de osos. The bear right next to me is Cracker, and she's enjoying a fish right now. Por lo cual, sus interacciones con estos majestuosos animales fueron cada vez más imprudentes. Después de múltiples advertencias y citaciones, las autoridades tuvieron que crear una norma denominada la regla Treadwell, estipulando que los excursionistas deben trasladar sus campamentos con frecuencia para que los osos no se acostumbren a su presencia. Pero Timothy no iba a seguir esa orden sin antes llamar la atención. Pasó 13 veranos viviendo entre osos. Tenía sus propias reglas, creadas con base en su observación de la manada y su deseo de ser un miembro más. En 2003, a los 46 años, Timothy le pidió a su novia que lo acompañara. Quería que Amy fuera testigo de ese mundo secreto que, según él, nadie más conocía. Otros excursionistas empezaron a evacuar el Parque Nacional Katmai a principios de octubre, cuando los osos se vuelven más agresivos, pero la pareja decidió quedarse. Timothy estaba obsesionado con encontrar su osa favorita, y entonces trasladaron su campamento a una zona donde convergen varios de los senderos más recorridos por los osos. Para empeorar las cosas, quedaba junto a un lago repleto de salmón, un imán para los osos que buscan alimentarse frenéticamente antes de su letargo invernal. Hacia el mediodía del 5 de octubre, 24 horas antes de que el piloto llegara por la pareja, llamaron a un amigo y se relajaron un poco. Esta sería la última vez que alguien hablara con ellos. Las evidencias recogidas con posterioridad indican que la lluvia era intensa y Amy se encontraba preparando un snack dentro de la carpa. Cuando escuchó el llamado de Timothy, su reacción instintiva fue encender la cámara, pero segundos después, el llamado se convirtió en gritos desesperados. No alcanzó a destapar el lente, salió corriendo y tuvo que ver a un oso de 450 kilogramos arrancando trozos del cuerpo de Timothy. A gritos le pedía que intentara ayudarlo golpeando al oso para espantarlo. Amy le respondió que se hiciera el muerto, pero el oso no había atacado por sentirse amenazado, sino por hambre. Al entender que no sobreviviría, Timothy le dijo a Amy que se salvara. Ninguno había llevado un aerosol antiosos ni otro elemento disuasivo con lo que hubieran podido salvar sus vidas. A los pocos minutos de empezar la grabación, los lamentos de Timothy se desvanecen. La cámara siguió funcionando hasta agotar la cinta y nadie sabe cuánto tiempo vivió Amy tras el ataque inicial. 24 horas después, el piloto que los recogería encontró sus restos. I hear rain and I hear, Amy, get away, go away. Can you turn it off? Julie, you must never listen to this. I know, Werner. No one's gonna hear it. Los simios y los humanos somos primos lejanos. Aún así, compartimos el 99% del mismo ADN. No es de extrañar que seamos tan parecidos.
Sin embargo, debido a su comportamiento impredecible, increíble fuerza y necesidad de jerarquización social, jamás deberías tenerlos como mascotas. Los chimpancés son juguetones y cariñosos cuando son bebés, casi tanto como un cachorro. Pero cuando alcanzan la madurez, alrededor de los 5 años, el asunto cambia drásticamente. Muchos chimpancés en cautiverio han atacado a sus dueños, en ocasiones causando secuelas permanentes como daño facial, la pérdida de extremidades e incluso la ceguera. The chimp killed my friend. He ripped their face off, please. He killed their friend. Aunque fue una llamada escalofriante, Charla Nash, quien fue atacada por un chimpancé mascota llamado Travis, se salvó de milagro. Hoy veremos algunos de los ataques de simio más perturbadores y te enseñamos cómo sobrevivir a cada uno. ¿Qué sacó de quicio al chimpancé Travis? ¿Por qué nunca debes establecer contacto visual con un gorila? ¿Y qué debes hacer si te ataca una banda de simios? Antes de presentarte las estremecedoras historias, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal. Sandra Herold de Connecticut compró a Travis por $50,000 cuando apenas tenía 3 días de edad. Desde el primer instante al llegar a casa lo trató como a un bebé recién nacido. Lo alimentó con fórmula en biberón. Lo hacía tomar siestas, le cepillaba los dientes y le compró ropa. Meses después, Travis se hizo independiente como cualquier niño pequeño. Abría los armarios en busca de algún bocadillo y aprendió a abrir las puertas con llave. Igual que los humanos, los chimpancés poseen buena memoria y distinguen lo bueno de lo malo. Pero a veces el instinto natural vence a la lógica. Físicamente, son muy diferentes de nosotros. Erguidos, los chimpancés llegan a medir 1,70 m y pueden pesar 70 kilogramos. Y en plena madurez, son 5 veces más fuertes que un humano. También saben defenderse cuando sufren bullying, como le sucedió a Travis cuando tenía 8 años. Una noche, mientras daban una vuelta en el carro, un peatón lanzó una lata de refresco al asiento trasero donde Travis iba sentado. Ciego de ira, se desabrochó el cinturón de seguridad, saltó por la ventana y fue tras el agresor. Ese fue el primero de 2 exabruptos. El segundo resultó mucho peor para todos los involucrados. En febrero de 2009, Travis se notaba más nervioso que de costumbre. Quizá debido a los efectos de la enfermedad de Lyme, por la cual lo estaban tratando. Sandra decidió darle un Xanax para que se calmara, pero no sirvió de mucho. Siendo un chimpancé adulto de más de 100 kilogramos, más pesado que un chimpancé promedio gracias a su vida en cautiverio, Travis se había vuelto en extremo fuerte e incontrolable. Sandra llamó a su amiga Charla Nash para que fuera a la casa y ayudara a calmarlo, pero justo cuando llegó, las cosas tomaron el rumbo equivocado. Travis estaba en el antejardín de la casa de Sandra, corriendo de un carro a otro hasta que notó la presencia de Charla. No está muy claro el porqué, pero Travis corrió hacia ella, la lanzó contra su vehículo y luego la tiró al suelo. En un arranque de ira, Travis atacó a Charla. Sandra empezó a golpearlo con una pala en la cabeza, pero no pudo detenerlo. Entonces, corrió hacia el interior de su casa y agarró un cuchillo. Temblando de miedo, apuñaló a Travis varias veces. Eso lo alertó, y Sandra logró meterse en su carro para llamar al 911. Shoot him, please. I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Cuando llegó la policía, Travis corrió hacia la patrulla y abrió la puerta. Mientras el oficial trataba de alcanzar su arma, Travis lo miraba fijamente y le enseñaba los dientes. La boca y la parte superior del cuerpo del chimpancé estaban cubiertas de sangre y el oficial no tuvo más alternativa que sacar su arma y disparó al chimpancé varias veces rápidamente a una distancia muy cercana. Carla fue hallada sobre el césped al borde de la muerte y tristemente desfigurada por el ataque. Durante los días posteriores, Carla fue sometida a más de 7 horas de cirugía, solo en la cara y las manos. Se requirió un equipo de 4 cirujanos y algunos tuvieron que recibir terapia psicológica.
para aliviar el trauma provocado por lo que habían visto. Carla perdió la vista debido a la infección que le dejó el ataque de Travis, pero sobrevivió. Los chimpancés tienen una fuerza especial gracias a sus fibras musculares de rápida contracción, de las cuales carecemos los humanos. Estas les permiten trepar árboles con agilidad. Además, tienen una mordida poderosa y filosa. Necesitas siempre mantener la distancia y si un chimpancé te ataca, tu mejor opción será contraatacar. Si no dispones de arma alguna, enfócate en evitar que te muerda. Métele tu camisa u otra prenda en la boca e intenta alejarlo a como dé lugar. Pero si te ataca una manada de chimpancés, mi sugerencia es muy distinta y hablaremos de esto en un momento. Sabes, muchas personas en todo el mundo quieren una foto contigo. Sabes eso, ¿verdad? Pese a sus graves lesiones, Charla logró sobrevivir al ataque. Unos años más tarde volvió al quirófano para que le reemplazaran las 2 manos y le hicieran un trasplante de cara. Aunque su cuerpo rechazó las nuevas manos, el trasplante facial fue exitoso. La experiencia fue traumática, pero Charla mantuvo siempre una perspectiva optimista y esto le ayudó a conseguir una recuperación física y psicológica más rápida. Nuestra siguiente víctima tan solo pretendía saber más sobre esta especie, pero terminó viviendo la peor pesadilla de su vida. Fue horrible. Fue el peor ataque animal que he visto. No deberías estar aquí después de todo eso. Andrew Overly siempre se interesó por los chimpancés y decidió dedicar su vida a estudiarlos. Mientras elaboraba su tesis sobre las herramientas empleadas por chimpancés, viajó a Sudáfrica para unirse al Instituto Jane Goodall como investigador voluntario. También conocido como el Edén de los chimpancés, este instituto es el primer y único santuario para ellos en Sudáfrica. A pesar de que Andrew creía haber construido un vínculo con esta especie, era claro que ellos no sentían lo mismo. Los chimpancés suelen desplazarse en grupo, en ocasiones para atacar comunidades vecinas y apoderarse de su territorio, recursos y hembras. Son altamente territoriales y atacan cualquier animal que se aproxime demasiado a su hogar, incluso un humano. Mientras lideraba una gira, Andrew cruzó una de las 2 cercas que separaban al público de los animales, ingresando a un área restringida. 2 chimpancés machos adultos se enfurecieron, agarrando a Overly y arrastrándolo bajo la barrera mientras luchaba para detenerlos. Los animales lo empujaron lejos de la cerca y usaron la abertura para escapar. Pero el ataque no paró ahí. Tras escapar, los chimpancés lo arrastraron otros 30 metros hasta un espacio público donde siguieron atacándolo. Cada mordisco era una tortura. Andrew logró ser rescatado por un empleado que le disparó a uno de los chimpancés, provocando la retirada de los demás. El hombre fue llevado de urgencia al hospital, donde soportó 6 horas de cirugía. Como estaba desfigurado de pies a cabeza, seguir con vida era casi un milagro. En el transcurso de 2 semanas, se sometió a 26 cirugías y un coma inducido. Recuerdo que me desperté en el hospital en Sudáfrica. Miré hacia arriba y abrí los ojos y vi a mi mamá y a mi papá inclinados sobre la cama, con los ojos abiertos y aterrados. Los médicos tuvieron que fabricarle una nueva nariz, construir prótesis para su mano y una pierna. Tras un largo proceso de rehabilitación, Andrew se recuperó por completo. En 2015, ayudó a crear el Instituto Overly de la Universidad de San Luis, un programa de traumatología orientado a la recuperación de víctimas de eventos traumáticos. Además, terminó su maestría y obtuvo un segundo diploma de administrador de la salud. Y la historia no terminó ahí. Encontró el amor, se casó y tuvo 2 hijas. En 2021, completó su primera maratón y después de esto, asegura que nada lo detendrá. Sobrevivir el ataque de un chimpancé es en sí bastante complicado, pero cuando se trata de un grupo, tus probabilidades de supervivencia son casi nulas. El único consejo que podría darte es mantenerte tan lejos como te sea posible. No dudarán en defenderse si llegan a sentirse amenazados. Y si los chimpancés pueden despedazarte, imagina ser atacado por un gorila. Los gorilas de lomo plateado son los simios más grandes, con un peso promedio de 195 kilogramos y 1.5 metros de altura. Igual que con los chimpancés,
lo mejor es evitarlos. Una lección que Petronella Yvonne de Order, una mujer holandesa de 57 años, aprendió a las malas. Como asidua visitante del zoológico de Rotterdam, había forjado un estrecho vínculo con Boquito, un enorme gorila, o al menos eso era lo que ella creía. Ayer, el gorila puso de cabeza el zoológico de Blijdorp luego de escapar. Una mujer, gravemente herida por Boquito, ya ha sido dada de alta de cuidados intensivos. Su primer error fue establecer contacto visual con un gorila de 11 años y 180 kilogramos de peso. Esa es la receta para el desastre, porque para los gorilas, especialmente los machos, lo más importante es la jerarquía. Cuando alguien los mira fijamente, lo interpretan como un reto claro de pelea. Dado su tamaño, no sorprende que los gorilas sean tan fuertes. Pueden alzar 10 veces su propio peso. En el caso de Boquito, estaríamos hablando de más o menos 1.800 kilos. Además, poseen caninos filosos como cuchillas y una fuerza de mordida de 91,4 kilogramos por centímetro cuadrado. Más que la de un oso polar. A propósito de dientes, Petronella decía que cuando ella le sonreía a Boquito, él hacía lo mismo, pero esto solo era una señal fatal. Los expertos aseguran que no se trataba de una sonrisa, sino que mostraba sus dientes en señal de advertencia. El día del ataque, se reportó que unos niños le habían lanzado piedras al gorila, lo cual lo había enfurecido, pero en lugar de vengarse de ellos, optó por demostrarle a Petronella quién era el que mandaba. La mujer escuchó un extraño ruido tras de ella. Al voltearse, ahí estaba Boquito. Sin lugar a dónde ir, la sujetó y se le sentó encima. Luego empezó a morderla. Es incierto cómo fue que Boquito logró salir de su recinto, ya que estaba rodeado por una masa de agua de 4 metros de ancho y, como es bien sabido, los gorilas no pueden nadar. Los expertos creen que saltó por encima del agua o que, desafiando las probabilidades, nadó para trepar el muro. Boquito arrastró a Petronella y empezó a morderla, mientras otros visitantes intentaban encontrar refugio en un restaurante cercano. Pero, por desgracia, el gorila ingresó a la cafetería y lesionó a otras 3 personas antes de ser tranquilizado y devuelto a su encierro. Entre todos los afectados, Petronella se llevó la peor parte. Boquito le dejó cicatrices severas por las mordeduras, así como un brazo roto y una muñeca fracturada. Si tu anhelo es hacerte viral en las redes sociales, un orangután podría ayudarte a cumplirlo. Ese fue el caso de Hassanal Hairefin, un joven de 19 años que alcanzó la fama de una manera inesperada y dolorosa. En comparación con otros primates, los orangutanes no son propensos a atacar humanos, pero bajo ciertas circunstancias intentarán agarrarte, y no será para nada divertido. Gracias a sus largos brazos y la habilidad de sujetar cosas con pies y manos, los orangutanes poseen una fuerza de agarre descomunal que puede sumar 270 kilogramos. Tienen dientes afilados y su mordida ejerce más de 40 kilogramos por centímetro cuadrado para poder alimentarse de cortezas de árbol y nueces. Pero volvamos al caso de Hassanal. Mientras visitaba un zoológico de Indonesia, decidió saltar sobre una valla y mofarse de un simio encerrado. Sin embargo, no tardó mucho en lamentar la decisión. El video se hizo viral en Twitter con más de 17 millones de visitas y apareció en varios medios digitales. Hassanal fue rescatado después de que el personal del zoológico lograra calmar al orangután. Hassanal tuvo suerte y no sufrió lesiones graves, pero como era de esperarse, fue expulsado del zoológico y recibió numerosos insultos en redes sociales. Hasta donde se conoce, nunca se ha documentado una muerte humana relacionada con orangutanes. Ellos nos temen y procuran mantenerse alejados, y no los culpo. Están en peligro crítico debido a nuestra destrucción de su hábitat. En agosto de 2021, un grupo de expedicionistas rusos iniciaron su descenso a la caverna más profunda del planeta, la cueva Veriovkina, en la cordillera del Cáucaso. Pero pocos metros después, notaron algo extraño. De la cima pendía un juego de cuerdas de escalada.
pero no había señales de que hubiera alguien allí. El equipo siguió descendiendo y luego de un par de horas encontraron la escalofriante realidad. A más de 1000 metros de profundidad, atado al extremo de las cuerdas, se balanceaba el cadáver de un hombre. Los excursionistas inspeccionaron la zona tratando de ubicar a más personas, pero no había nadie más. ¿Quién era ese misterioso hombre? ¿Qué desencadenó su aterrador final? ¿Y cuánto tiempo llevaba el cuerpo allí? Antes de sumergirnos en los oscuros detalles de la historia, necesitas entender este misterioso lugar. La cueva Veriovkina está a unos 15 kilómetros de la costa del Mar Negro, en la República Rusa de Abjasia. Debido a las singulares condiciones, esta región es hogar de las 4 cavernas más profundas del mundo. La mayoría de las cuevas se forman en piedras calizas cuando la lluvia ácida y las aguas subterráneas disuelven la roca desde el interior. Esta cueva fue descubierta en 1968 y en ese entonces se creyó que tenía 115 metros de profundidad. Sin embargo, tras medio siglo de exploración, un grupo de rusos intrépidos estableció que el fondo de esta caverna rompía todos los récords con sus 2,2 kilómetros de extensión. Un descenso liderado por espeleólogos expertos dura 4 días sorteando más de 6 kilómetros de alucinantes cámaras verticales, túneles angostos y pasadizos subterráneos que, en un abrir y cerrar de ojos, pueden volverse dantescos. El ejemplo más claro de la capacidad destructiva de esta caverna sucedió hace algunos años, cuando casi se traga vivos a los mismos espeleólogos que documentaron su grandeza. En marzo de 2018, el equipo de expertos logró medir con exactitud los 2.212 metros de la cueva. Unos meses después, decidieron regresar para seguir explorando este increíble mundo subterráneo. Y en esa ocasión, invitaron a un fotógrafo de la National Geographic, el británico Robbie Shawn, quien con su asistente Jeff White iba a documentar la expedición. Pasaron 4 largos días atravesando túneles angostos, hendiduras, chimeneas increíblemente estrechas y lagunas cenagosas subterráneas, todo con su pesado equipaje a cuestas. Al tercer día de haber establecido su campamento al fondo de la cueva, escucharon un rugido ensordecedor que sacudió el suelo. Como eran expertos, reconocieron al instante que se trataba de un pulso de inundación. Un fenómeno letal que sucede después de que el agua lluvia penetra las grietas de las rocas y forma extensas lagunas subterráneas. En este punto, la presión rompe los muros de piedra y se desencadenan devastadoras inundaciones repentinas. El equipo sabía que no solo tenía que escapar, sino además debía hacerlo en cuestión de segundos. Robbie, el fotógrafo, no desperdició un solo respiro. Corrió hacia las cuerdas, abandonando decenas de miles de dólares en equipos fotográficos. Mientras iniciaba su ascenso, una avalancha destruyó los muros, impactándolo con tal fuerza que sintió como su cabeza se clavaba entre los hombros. Pero no se rindió y siguió escalando, centímetro a centímetro, con una determinación que solo sientes cuando estás cerca a la muerte. Tras unos minutos luchando por su vida, oyó la voz de Jeff, su ayudante. Ambos estaban sanos y salvos. Habían evitado su final. Pero temían por los demás exploradores rusos que no aparecían por ningún lugar. Pero en una especie de milagro inesperado, el equipo entero no tardó en emerger. Se habían demorado recogiendo parte de su equipamiento y algunas de las muestras recolectadas. La ruta que había recorrido Robbie durante su descenso estaba ahora bajo agua. Entonces, la única opción era nadar contra corriente, trepar una cascada que se fortalecía cada minuto y escabullir sus exhaustos cuerpos por espacios diminutos. Contra todo pronóstico, salieron con vida gracias exclusivamente a su profundo conocimiento de esta cueva en particular.
Ok, pero ahora volvamos al misterioso cadáver de nuestra historia. ¿Había quedado atrapado por una inundación repentina mientras intentaba escapar? Es posible, pero la hipótesis de los expertos difiere. Empecemos por develar su identidad. Cuando los excursionistas descubrieron los restos del hombre, encontraron también su teléfono celular. Estudiando las fotos almacenadas, las autoridades pudieron identificarlo. Se trataba de Sergei Kosev, un deportista extremo y explorador ruso de 37 años, reportado como desaparecido meses atrás. Otros espeleólogos rusos expertos en la caverna Veriovkina sugieren que Kosev pudo haber sufrido una caída y como estaba solo, murió colgado. Sin embargo, Evgeny Snekov cree que la causa de su deceso fue el frío. La temperatura al interior de la cueva no supera los 4 grados Celsius, lo cual, en combinación con el ambiente húmedo, puede matar de hipotermia en menos de 30 minutos a cualquiera que no esté bien preparado. Kosev cometió 2 errores críticos. El primero fue aventurarse solo en la caverna más profunda del planeta. El segundo fue hacerlo sin el equipo necesario para soportar las amenazas que le esperaban en el fondo. Si planeas explorar las profundidades de cualquier caverna, consulta con expertos sobre el equipamiento necesario y asegúrate de ir acompañado con personas que estén familiarizadas con el territorio que pretendes sondear. Me llamo Aaron Ralston. Mis padres son Donald y Larry Ralston de Inglewood, Colorado. Quien encuentre este video, por favor, intente hacérselo llegar a ellos. De verdad lo agradeceré. En abril de 2003, el brazo derecho de Aaron Ralston quedó atrapado entre una gigantesca roca de media tonelada en el cañón Blue John de Utah. Iba solo y mal equipado, sin teléfono ni radio, y llevaba poca comida. Lo más grave, nadie sabía a dónde había ido. Atascado, malherido y a merced del implacable clima del desierto, si esa misma noche no lo mataba la hipotermia, en un par de días moriría por deshidratación, inanición o una inevitable infección. El tiempo se le agotaba, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. She would be forced to do something impossible to imagine. I would never do something like that. I felt the worst pain that I will ever experience. Contra todo instinto de autopreservación, hizo lo impensable. Agónicamente y de manera macabra, amputó su propio brazo usando una diminuta navaja de bolsillo sin filo. En 2010, el legendario cineasta británico Danny Boyle decidió llevar esta historia a la pantalla grande con su película ganadora del Oscar, 127 horas. El largometraje fue un éxito global, aunque alteró algunos de los hechos reales. ¿Era demasiado cruda la verdad para Hollywood? Hoy revelaremos todos los secretos que no muestra la película para darte una visión más clara sobre las 127 horas que pasó Aaron atrapado en el desierto. ¿Cuántas veces intentó cercenar su brazo? ¿Es cierto que sintió alivio al romper sus huesos? ¿Realmente sufrió las alucinaciones que muestra la película? El día de la tragedia, se suponía que Aaron saldría a escalar con un grupo de amigos. Pero a último minuto cambiaron de planes y él, sin pensarlo, decidió recorrer el desierto solo. Como creía que sería una excursión corta y regresaría el mismo día, no empacó mucha agua ni comida. Solo dejó una nota a sus compañeros de apartamento en el que se leía Utah. Ya en el desierto, se cruzó con un par de senderistas extraviadas y acá es donde la realidad y la película toman caminos distintos. Aaron recuerda que les enseñó técnicas básicas de ubicación y escalada, pero jamás nadó con ellas ni compartieron una noche de fiesta. Esas escenas le resultaron incómodas, aún sabiendo que fueron incluidas para que el público conectara con el personaje. Tras recorrer unos 11 kilómetros entre barrancos, vio una hermosa grieta con apenas 1 metro de ancho. Decidió explorarla, pero una roca le impedía el paso, así que decidió usarla para soportar su peso durante el descenso. La pateó para probar su estabilidad y la sintió sólida. Sin embargo, en cuanto se apoyó en ella, lo lanzó hacia el fondo de la fosa y quedó con un brazo atrapado dentro de ella.
El dolor era insoportable. En la película, Aaron se muestra sorprendido pero tranquilo mientras observa su brazo atascado. En realidad, el hombre sufrió un ataque de ira y pasó media hora lanzando insultos a la nada. Momentos después ya estaba cansado y sediento. Su vejiga de hidratación de 3 litros estaba vacía, pero en la mochila llevaba una botella con otro litro de agua. La sacó y bebió 3 largos sorbos hasta que comprendió que esto era lo único que tenía. Decidió entonces hacer un inventario de provisiones. Contaba con 600 mililitros de agua, paquetes de golosinas, metros de cuerda de escalada, su cámara de video, linternas frontales y una navaja multiusos de mala calidad. Lo primero que se le ocurrió fue usar la navaja para tallar la piedra. Pasó horas raspándola hasta que comprendió que no funcionaría. Estaba atrapado y enfrentaba riesgos como desarrollar gangrena, morir de hambre o incluso ahogado debido a una inundación repentina. Esa misma noche se le ocurrió por primera vez la idea de amputar su propio brazo, pero se estremeció de solo contemplarlo. Y había una urgencia más inminente. Sus piernas no daban más. Debía conservar su energía al máximo, así que se ingenió un asiento usando sus cuerdas de escalada. En la película, Aaron experimenta una alucinación en la que está de fiesta con las 2 mujeres que había conocido el día anterior. Pero la dura realidad era que esa mañana evaluaba la mejor forma de terminar con su vida. Por fortuna, sacó esa idea de su mente y se enfocó en sobrevivir. Se puso manos a la obra para armar un sistema de poleas que había conocido siendo rescatista voluntario. Funcionó, pero las cuerdas no tenían la tensión necesaria para mover la roca, ni él la fuerza suficiente. Después de varias horas de trabajo infructuoso, empezó a contemplar seriamente la idea de amputar su brazo. Sin embargo, no se atrevía ni siquiera a analizarlo. Tal como se ve en la película, ese día grabó un mensaje de despedida. My name's Aaron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Al día siguiente, Aaron improvisó un torniquete con trozos del neopreno de su vejiga de hidratación. Intentó cortar su piel, pero la cuchilla no tenía filo. A estas alturas, solo le quedaban 150 mililitros de agua. Fue entonces cuando decidió almacenar su orina por si llegaba a necesitarla. Pero hidratarse así podría desencadenar una dolorosa insuficiencia renal. Según la película, Aaron vuelve a alucinar ese día, esa vez con una inundación repentina. La escena muestra cómo su euforia por recibir agua de lluvia es eclipsada por el miedo a ahogarse. Pero, al final, aprovecha la fuerza del agua para elevar la roca y liberar su brazo. La verdad es que Aaron no tuvo esa alucinación y tampoco enfrentó ninguna inundación. Good morning, everyone. La película narra que, para mantener su mente ocupada, Aaron grabó con su cámara segmentos para un programa de radio. Let's hear it for Aaron. Pero lo que en realidad hizo fue grabar mensajes para su familia. Esos mensajes solo los conoció su madre, y él se hizo prometer que jamás los divulgaría. Después de 4 días atrapado y ninguna otra alternativa por intentar, juntó el valor para clavarse la navaja en el antebrazo. La casi total ausencia de dolor lo tomó por sorpresa. Entonces, siguió escarbando con violencia hasta que las vibraciones le indicaron que había llegado al hueso. Pero tuvo que parar. Se había quedado sin agua y sin fuerza. Luego de 24 horas sin agua y sin estar convencido aún de amputarse el brazo, Aaron grabó su último mensaje. Esa noche, anticipando que moriría al día siguiente, esculpió su lápida en el muro de piedra y trató de conciliar el sueño. Como lo describe la película, alucinó que jugaba con un niño pequeño. En sus visiones se sentía feliz, con su brazo derecho amputado y en el otro cargando al niño. Tuvo la sensación de que se trataba de su futuro hijo y ahí entendió que necesitaba sobrevivir. Para la mañana siguiente, el entusiasmo de sus alucinaciones se había desvanecido. Una vez más, se resignó a la idea de morir. Por accidente, rozó el pulgar de su mano derecha con la navaja y vio que la piel se desprendía con facilidad. Podía atravesarla como si fuera un trozo de mantequilla,
Su brazo no era más que carroña. Con desprecio y rabia empezó a golpearse con fuerza. De repente, se le ocurrió que podía quebrarse los huesos y rebanar la carne. Aprovechando la fuerza de torsión de su brazo atrapado, giró su cuerpo hasta fracturar sus huesos cúbito y radio. Y por increíble que parezca, cuando lo logró, entró en euforia. Él mismo insistió en que Danny Boyle lo mostrara sonriente en esa escena. A continuación, con la manguera de su vejiga de hidratación se aplicó un torniquete y fue arrancando trozos de carne de su brazo. Estaba mirando el nervio y tuve que coger el cuchillo y alarlo hacia arriba. Y justo cuando lo toqué, me quemó todo el brazo, pero lo cogí de nuevo y lo arranqué. Y esa sensación de fuego se duplicó y subió hasta mi hombro, pero yo sabía que esa era la parte difícil. El agónico proceso duró más o menos una hora, pero al final se liberó. ¡Bum! Y así de simple estaba suelto y caí así. Era libre. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Ahora necesitaba conseguir ayuda y eso le tomaría otras 10 horas. Deshidratado, exhausto y sangrando, Aaron descendió en rapel un muro de 20 metros y recorrió cerca de 10 kilómetros. Y casi como un milagro, a la distancia divisó una familia de turistas holandeses a quienes les gritó pidiendo auxilio. Le brindaron agua, comida y pudieron pedir ayuda. Por fortuna, un equipo de rescate ya se encontraba buscándolo por la zona. La madre de Aaron alertó a la policía sobre su desaparición y rastrearon su tarjeta de crédito hasta una tienda cerca del cañón Blue John. Finalmente, 4 horas después de haberse amputado el brazo, Aaron recibió la atención médica que tanto necesitaba. Él es Otto Warmbier, un estudiante universitario y turista estadounidense, cuyo viaje a Corea se convirtió en la peor pesadilla. En 2016, fue condenado a 15 años de trabajo forzado en un campo de prisioneros norcoreano por un delito inocente que muchos aseguran ni siquiera cometió. Tras su condena, el hombre perdió toda comunicación con el mundo exterior. Y en ese momento, donde aumentaban las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, se cree que Otto fue utilizado como moneda de cambio. El país americano consiguió el retorno del joven tras más de un año retenido en Corea del Norte. Pero cuando regresó, era una persona por completo diferente. Fue puesto en estado de muerte cerebral por la tortura. Fue horroroso. Según sus padres, tenía los brazos y las piernas deformados y sus dientes inferiores estaban torcidos, como si los hubieran movido de manera forzada con un alicate. Por desgracia, Otto murió en menos de una semana después de regresar a su casa. Corea del Norte se negó a asumir la responsabilidad y argumentó que la muerte de Otto se debió a una grave reacción a un somnífero. Para Estados Unidos, la situación había ido demasiado lejos y alegó que la muerte del turista fue causada por brutales palizas y torturas propiciadas por el gobierno norcoreano. Hoy, averiguaremos qué fue lo que Otto hizo mal para recibir el calvario al que fue sometido. Porque algunos de quienes han sobrevivido al sistema penitenciario norcoreano afirman que los guardias golpeaban, torturaban y hacían pasar hambre a los detenidos al punto de que los presos debían buscar insectos para comer y sobrevivir. Es el lugar más aterrador del mundo. Corea del Norte es conocida por utilizar a niños como mano de obra y, en casos extremos, aplicarles la pena de muerte. Controlado por el líder supremo Kim Jong-un, el país es considerado una dictadura con el peor historial de violación de derechos humanos del mundo. ¿Qué le ocurrió realmente a Otto durante su viaje a Corea del Norte? ¿Por qué lo utilizaron como debate político? ¿Y fue Corea del Norte en realidad responsable de su muerte? Otto Warmbier era un joven de 22 años, aventurero, trabajador, atlético y con un brillante futuro por delante. Otto tenía planes de convertirse en banquero, pero quería viajar una última vez antes de enfocarse por completo en su trabajo. El joven disfrutaba explorar países extranjeros con culturas diferentes. Ya había estado en Israel, Cuba, Ecuador y Europa. En 2016, se disponía a estudiar en Hong Kong su último semestre antes de regresar a casa para graduarse. Pero de camino a China,
decidió visitar Corea del Norte con Young Pioneer Tours, un grupo de viajes especializado en llevar turistas a lugares a los que normalmente no es fácil ingresar. Destinos a los que tu madre preferiría que no fueras, era el eslogan de la compañía turística. En aquel momento, Estados Unidos tenía una advertencia de viaje que prevenía a sus ciudadanos visitar Corea del Norte. Aún así, el grupo afirmó que sería seguro. Para Otto, la aventura no representaba ningún riesgo y se apuntó a la excursión de 5 días y 4 noches para celebrar Año Nuevo. Las cosas empezaron como cualquier otra excursión. Lo único curioso es que Otto recibió un particular apodo, el enemigo imperialista. Así fue como sus amigos lo llamaron para bromear sobre su nacionalidad, ya que era uno de los 2 estadounidenses del viaje, en el que también había canadienses, australianos y europeos. Pero era una broma amigable, y el grupo se formó bastante unido. Este es el último video de Otto, horas antes de enfrentarse a los mayores horrores de su vida. Más tarde, ese mismo día, celebraron Nochevieja, y luego se fueron hacia la plaza principal de Pyongyang para unirse a la tradición de miles de norcoreanos. Algunos turistas regresaron al hotel, otros optaron por seguir bebiendo, y el compañero de habitación de Otto, Danny Gratton, decidió echar un vistazo a la bolera del hotel. Todo transcurrió en calma, hasta el 2 de enero de 2016, cuando el grupo estaba listo para volver a casa. Los turistas pasaron por el control de seguridad y Otto y su compañero Danny eran los últimos de la fila, mientras esperaban para embarcar. Extrañamente, 2 soldados escoltaron a Otto hacia otra sala. Le dieron un golpe en el hombro y luego 2 guardias se lo llevaron. Y yo le dije riéndome, bueno, es la última vez que te veremos. Y como nos llevábamos tan bien, Otto se dio la vuelta y se rió de mí. Hubo demasiada ironía en esas últimas palabras. Pero, ¿por qué lo detuvieron en realidad? Mirando al pasado, creo que había un plan y él era parte de él. Cuando el avión estaba a punto de despegar, sin Otto a bordo, un funcionario anunció que lo habían llevado al hospital porque estaba enfermo. Y fue solo hasta 2 meses después de su detención que por fin se supo por qué había sido arrestado. Corea del Norte acusó a Otto de intentar robar un cartel de propaganda de una zona restringida de su hotel. El 29 de febrero de 2016, durante una rueda de prensa grabada, Otto confesó el crimen. Lo leyó con aparente tranquilidad de una declaración preparada. Muchas personas, incluidos sus padres, supieron en ese momento que había sido obligado a confesar. En la madrugada del 1 de enero de 2016, cometí mi crimen. 2 semanas después de la rueda de prensa, el Tribunal Supremo de Corea del Norte condenó a Otto a 15 años de prisión y trabajos forzados. Probablemente esté pensando, 15 años de prisión por robar un póster. Parece exagerado. Bueno, en Corea del Norte, vandalizar o robar cualquier cosa que mencione o muestre al líder norcoreano se considera un delito. Sin embargo, a medida que se revelaba más información sobre aquella noche, los hechos no encajaban. La historia de Otto empezaba a parecer más una maniobra del gobierno norcoreano que el error de un turista embriagado. Por un lado, las pruebas de video muestran una figura en la sombra quitando un cartel sobre las 2 de la madrugada. Ni siquiera hay forma de confirmar si era realmente él. Los tiempos tampoco cuadraban. Otto estaba con sus compañeros en una fiesta, celebrando el Año Nuevo. ¿Ya habías llegado al hotel en aquel momento? No, la hora no coincidía en absoluto. Recuerdo haber vuelto al hotel alrededor de las 3 de la mañana, no antes de las 2 de la mañana. La confesión de Otto durante la rueda de prensa tampoco tuvo sentido. Leyó un guión y sus declaraciones parecían forzadas, como si esperara un indulto. Dijo que se había puesto sus botas más silenciosas para no hacer ruido y poder robar el cartel. También afirmó que lo había hecho a petición de la Iglesia Metodista y de una sociedad secreta de su universidad, ambas vinculadas con la CIA. Afirmó que su objetivo era llevarse a casa un trofeo para dañar la ética de trabajo y la motivación del pueblo norcoreano. Y no sé a ustedes, pero a mí eso ya me suena bastante sospechoso. Por supuesto, tanto la Iglesia como la sociedad Z
negaron las escandalosas afirmaciones. Además, Otto era judío y no estaba afiliado a la iglesia. Nunca debí haberme dejado tentar por la administración de los Estados Unidos para cometer un crimen en este país. Entonces, ¿realmente lo incriminaron? ¿Y por qué sus padres creen que su detención está relacionada con el programa armamentístico de Corea del Norte? Durante más de un año, tanto el gobierno de Obama como el de Trump estuvieron enviando funcionarios al extranjero con la esperanza de traer a Otto sano y salvo a casa. Aunque sus padres permanecían preocupados por la seguridad de su hijo, el gobierno estadounidense les aseguraba que estaba bien y les instaba a guardar silencio por miedo a empeorar la situación. Todo ese tiempo nos dijeron que estaba en perfecto estado de salud. La CIA, el Departamento de Estado. Pese a esta promesa, se cree que Otto fue brutalmente golpeado y torturado durante su cautiverio. 물고문은 있거든요. 그 뭐 내심처에서는 다 해요, 거의나. 그렇게 많이는 안 했는데 그분이 감옥에 있으면서 간수들이 있잖아요. 간수들이 많이 때렸대요. 왜 때렸냐면 언어가 안 되잖아요. El submarino es una táctica de interrogatorio utilizada que simula el ahogamiento. Es ilegal a nivel internacional y se considera uno de los peores métodos de tortura. Si alguien es sometido a esta táctica durante largos periodos de tiempo, podría dejar de llegarle oxígeno al cerebro, lo que provoca daños permanentes o, peor aún, la muerte. Joseph Yun, representante especial de Estados Unidos para la política norcoreana, dirigía las negociaciones entre Estados Unidos y Corea durante la época, hasta junio de 2017, cuando las cosas dieron un giro para empeorar. Tras conocer que Otto se encontraba en estado de coma, Yun, el entonces presidente Trump, y su administración exigieron entrar a Corea del Norte y traer al estadounidense a casa. Al llegar a Corea del Norte, Yun admitió que no había garantías para eso. Tras intensas negociaciones, Corea del Norte permitió que Yun y el equipo médico vieran a Otto. Sin embargo, la imagen del hombre que se encontraron ya no era la misma que circulaba en medios de comunicación. Tras 17 meses en cautiverio, los dos gobiernos llegarían a un acuerdo y Otto regresaría finalmente a casa. Pero la promesa a sus padres de llevarlo a casa en buen estado de salud se rompió. Cuando Yun vio a Otto por primera vez, estaba pálido y casi sin vida, con una sonda de alimentación que lo alimentaba por la nariz. Estaba claro que Otto nunca volvería a ser el mismo. Los médicos norcoreanos que lo atendían afirmaron que su estado de salud estaba por completo deteriorado. Más tarde, se reveló que Otto había estado en coma durante 15 de los 17 meses que estuvo detenido. Aunque Otto fue devuelto a casa con sus padres, aún quedaban muchas preguntas por responder. La principal era, ¿qué le ocurrió a Otto mientras estuvo en cautiverio? Corea del Norte alegó que entró en coma por botulismo tras reaccionar a un somnífero. Pero Estados Unidos argumentó que se debió a las fuertes palizas que recibió a manos de los guardias norcoreanos. Al volver a casa, Otto se encontraba en estado vegetativo. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba ni tenía control sobre su cuerpo. Vimos el mal. En sus ojos había visto cosas terribles. Había sido reducido a esta especie de criatura a la que no podía abrazar y de la que no podía obtener un sentimiento. Era horrible. Tras exámenes médicos y escáneres cerebrales, se evidenció que Otto sufrió graves daños cerebrales debidos a un posible infarto. Aunque extrañamente no había señales de tortura o maltrato físico. No tenía fracturas ni signos de haber sido golpeado. Solo una gran cicatriz en el pie y los dientes desalineados. Al parecer, ambos lados del cerebro de Otto estaban dañados de manera simétrica, lo que contradice las acusaciones de que había recibido un golpe en la cabeza, ya que por lo regular, un golpe en la cabeza afecta a una zona concreta, no a todo el cerebro por igual. Tras 6 días junto a su hijo sin vida, los padres de Otto, Fred y Cindy Barmier, tomaron la desgarradora decisión de retirarle la sonda de alimentación. Otto Barbier falleció oficialmente el 19 de junio de 2017. Los padres de Otto
demandaron a Corea del Norte y ganaron después de que el país no impugnara las demandas. Se les concedieron $501 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, fue una victoria simbólica porque Corea del Norte se negó a entregar el dinero. El juez que supervisaba el caso afirmó que Corea del Norte era responsable de la tortura, la toma de rehenes, la ejecución extrajudicial de Otto Warmbier y las lesiones sufridas por su madre y su padre. En enero de 2022, los Warmbiers recibieron $240,000 después de que el gobierno estadounidense confiscara activos de un banco norcoreano. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero podrá revertir el trauma que sufrieron por la pérdida de su hijo. Hasta el día de hoy, Fred y Cindy se han propuesto sacar a la luz el mal que se oculta tras las fronteras de Corea del Norte. Si tienes pensado viajar allí, recuerda la historia de Otto para que no repitas su lamentable hazaña. Y mira nuestro video sobre las peores cosas que podrías hacer en Corea del Norte para que no cometas otro error. Acá, en Cómo sobrevivir.